Ya, ahora sí estoy grabando. Eh, bueno, en primer lugar, saludo a todos las y los que están viéndome en YouTube. Vamos a empezar la clase número 2 de Química Común, números cuánticos. Em, Vamos a empezar entonces. Cambiamos. Bien. La clase anterior. Uy, se cambió de nuevo. La clase anterior estábamos viendo más o menos lo que es teoría atómica y lo que constituye eso. Así que vamos a retomar eso un poquito, vamos a hacer un repaso de eso eh, y vamos a hablar algunas cosillas. Eh, eh, eh. Bien, John Dalton, ¿se acuerdan que postuló este modelo esférico bien definido de que todo esto que constituía la materia tenía una forma esférica y iba variando dependiendo de los tamaños de esa esfera? ¿Ya? Eh, Después llega Thomson, ¿cierto? Con su modelo del el budín de pasas, en donde había, ¿cierto? Una zona bien esférica y bien grande, donde existía la carga positiva, ¿ya? Y dentro de ella se estaban incorporando cargas negativas, ¿ya? Es por ello que, según este modelo, es posible o existe la división de partículas, ¿ya? Es posible sacar los electrones dentro de esta nube densa de protones. En realidad era solo un protón para él. Después llega Rutherford, ¿cierto? Con el modelo nuclear. Este modelo lo que pretende explicar es que existen órbitas elípticas en donde los electrones van girando a través del núcleo, ¿cierto? Bien definido de nuestro átomo. Y después, obviamente, aparece Bohr, que es una de las personas mucho más importantes dentro de este proceso, porque él establece conceptos mucho más definidos sobre energía. Por ejemplo, ¿ya? Esto de que le explicaba que cuando un electrón absorbe energía, puede saltar hacia otro orbital, cuando la libera, baja de orbital, por así decirlo. Entonces, eso es muy importante porque eso permitió la existencia de, por ejemplo, los fotones, ¿ya? Y con ello la radiación electromagnética. Y después, finalmente, que es el que prevalece hasta hoy día, es el modelo de Schrödinger, en donde busca, ¿cierto?, establecer que hay cierta probabilidad y una nube electrónica en donde podemos encontrar los electrones, ¿ya? Eh, Eso con respecto a teoría atómica, ¿ya? Aquí hay un videillo de nuevo. Vamos a... Ya, ahí sí, ahí de nuevo. Estamos en vivo de nuevo. Entonces, lo que les decía es que Louis de Broglie estableció esta dualidad de la onda, en donde el electrón responde, ¿cierto?, a características físicas en las que puede ser o una partícula o una onda, ¿ya? Eh, bueno, yo creo que las diferencias más fundamentales entre una y otra es que existe em, la capacidad de superponerse de un objeto a otro. Es decir, que por ejemplo, las ondas, como ustedes sabrán, se van superponiendo entre ellas. Por ejemplo, si yo tengo una emisión de ondas acá y acá, estas se van superponiendo y, bueno, ahí por ejemplo, se van superponiendo ahí y crean, ¿cierto? Un nodo, ¿ya? Y ese nodo, por ejemplo, no pasa con las partículas, porque, por ejemplo, si yo tengo dos cositos que eh, van direccionando partículas, ¿cierto? Bien definidas, nunca se van a interponer entre ellas, ¿ya? Siempre y cuando sean paralelos estos sentidos de movimiento. Entonces, yo creo que eso es bien fundamental para entender después lo que pasa con los orbitales, de por qué la onda se va relacionando con las partículas, ¿ya? Entonces, bueno, después de eso, ¿cierto? Vino
Heisenberg con la incertidumbre que hay y la probabilidad solamente de existencia donde podemos encontrar el electrón, ¿ya? Recordar que todo esto que estamos estudiando es solamente probable que ocurra, ¿ya? No es 100% certero, ¿ya? Nosotros estamos hasta el día de hoy especulando algunas características del funcionamiento completo del átomo, ¿ya? Porque recuerden que son cositas, pero bien, bien chiquitas, ¿ya? Entonces se hace mucho más complejo estudiar algo que es más pequeño, ¿ya? Y después, obviamente, vamos con Schrödinger, ¿verdad? Con esta... existe una ecuación matemática de Erwin Schrödinger en donde establece que es más probable encontrar esa zona donde podemos encontrar los electrones, ¿ya? Y esta ecuación obviamente se puede eh, modelar, ¿cierto? Todo lo que es matemática se puede modelar en forma gráfica, ¿ya? Por eso existen las funciones, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, este compadre sequísimo así dijo, ¿sabes qué? Modelemos la probabilidad de encontrar un electrón. Y ahí aparecieron hartas cosillas que vamos a ver. Entonces, no se me cambia la diapo. Ahí se me cambió la diapo. Se me cambió, pero iba a Lucas. A Lucas fue la diapo. Aquí se encuentra otro vídeo para representar esto de forma un poquito más gráfica. Vamos a disculpar el copyright. A ver, pausamos. Reanudando grabación. Ahí estamos. Chuta. No creo que por mostrar salte el copyright, no creo. Ya, entonces tenemos aquí los números cuáticos, que está el principal, por ejemplo, que indica el nivel de energía que se va desplazando desde el núcleo hasta la capa más externa de lo que va rodeando, ¿cierto? El núcleo, que exactamente son los electrones, ¿ya? Va de 1 a infinito, hay cantidades de, no lo sé, no sé si existe un límite, pero según yo no lo hay, ¿ya? Después está el número cuántico secundario o azimutal, que este va desde n-1. ¿Qué quiere decir eso de n-1? Bastante raro, que por ejemplo si existen dos niveles de energía, a ver, vamos a dibujar ahí para que quede un poquito más Clarence. Aquí, por ejemplo, está, digamos que este es el núcleo atómico y vamos a dibujar un orbital y otro orbital, ¿ya? ¿Y por qué no un tercero? ¿Ya? Entonces, ya, entonces, ahí estamos. Ya, como le decía, el número cuático principal va de 1 hasta muchos, ¿ya? Aquí en este caso, mi número cuántico principal va a ser igual a 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 orbitales dentro de mi átomo, ¿ya? El secundario o azimutal va de n-1. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, no sé si lograron escuchar eso, de que el número secundario o azimutal indica la forma que tiene este orbital. Por ejemplo, el S es como una pelotita, el P es como un corbatín eso, como unos tallarines de corbata, y así todos los números cuánticos secundarios azimutuales tienen una forma. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, como son 3, yo digo que llega hasta 3 menos 1, o sea, 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando existen 3 orbitales, yo llego hasta el número D, ¿ya? Si hubieran 4, existe hasta el número F. Después lo vamos a ver bien en configuración electrónica, si no le está quedando un poquillo claro, ¿ya? Pero tranquilitos. Después está el número magnético y que va indicando, por así decirlo, cuánto espacio tiene para distribuirse cada número cuántico secundario. Ya, por ejemplo, este es un orbital de tipo P, ¿ya? Y tiene 6 posibilidades de que un electrón estuviese ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque el número cuántico magnético indica la cantidad de espacios que tengo yo para distribuir un electrón
y ponerlo en ese lugar, ¿ya? Bueno, luego está el giro del spin que indica la orientación, ¿cierto?, de este electrón. ¿Ya? Va a quedar un poquito más claro en las diapositivas siguientes. Vamos a ello. Por ejemplo, vamos con esto de aquí. ¿Se cambia o no se cambia? Ahora no se cambia la diapositiva. Delante se me cambia sola, ya. Ahora vamos a explicar detenidamente cada una de las características que dije. Bien, el número cuántico, ¿cierto? Indica, bueno, de partida los números cuánticos indican todas estas características que los electrones poseen. Como les dije yo, en Schrödinger, ¿cierto? Que hizo este modelo matemático, de ahí se sacaron muchas cosas, con lo cual ahora podemos, ¿cierto?, representar esto y que el conocimiento sea mucho más fácil de adquirir. Entonces el número cuántico principal indica los niveles, ¿ya? En donde nos alejamos del núcleo, ¿ya? Desde 1 al infinito. Yo pensé que existía un límite, al parecer no lo hay. Y obviamente recordemos que mientras más sean los orbitales, aumenta mi energía. Porque si yo me alejo más de una persona que me atrae mucho, yo no puedo alejarme tan fácilmente de ella. Es por tanto que requiero energía para alejarme de esa persona que tanto me atrae. Eso es lo mismo que le pasa al electrón con el núcleo, ¿ya? Es muy difícil para él alejarse del núcleo porque le atrae mucho, ¿ya? Es muy bello el núcleo para el electrón. Entonces, por eso, estos niveles van aumentando de tamaño y obviamente eso hace que la nube electrónica, ¿cierto? Es toda esta capacidad o densidad que tiene el átomo sea mucho más grande, ¿ya? Y por tanto tenga otras características que vamos a ver después también, ¿ya? Pero eso es el número cuántico principal, ¿ya? Vamos al otro. Eh, yo creo que en honor al time voy a pasarlo. El número cuántico secundario va representando eh, estos tipos de orbitales, ¿ya? Recordemos que, bueno, yo creo que vamos a hacer una pausa después para ver qué forma tienen estos orbitales, ¿ya? Entonces, representa, ¿cierto?, los subniveles de energía dentro de cada nivel orbital, ¿ya? Van desde 0 a n-1. Entonces, por ejemplo, si yo les decía, tengo 3 orbitales, necesariamente voy a tener un número cuántico secundario o azimutal de carácter, por ejemplo, si tengo 3, va a llegar hasta el D nomás, ¿ya? Porque es 3 menos 1, 2. Entonces, mi tipo de orbital para representar este átomo solamente va a llegar hasta el tipo de orbital D2, ¿ya? En ese sentido, dependiendo de cada nivel que yo tenga, voy a tener también diferente número cuántico secundario, ¿ya? Eso por parte del azimutal. Vamos a tener que, yo creo que va a ser necesario que veamos la forma de representar, ¿cierto? Mentira, volvimos al tiro. Ya, ahí están los orbitales y qué forma tienen. Ya, el S, como les decía yo, es esférico. El P es como este tipo de corbatín, ¿cierto? Que tenemos. Em, Después está el D, que es, en ese sentido, eh, tiene esta forma, ¿cierto? Una X, no sé cómo llamarlo, tetraédrica podría ser. Después tenemos el tipo orbital D y el F, que ahí no se ve muy claro cuáles son, pero lo importante acá es que consideren que cada orbital tiene diferentes formas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el número cuántico magnético va a indicar en qué posición o la orientación de que van a tener estos orbitales, ¿ya?
no sé si, a ver, espérenme un poco. Ahí, por ejemplo, claro, ahí Luis Silva me dijo como un trébol, una cosa así. Entonces, por ejemplo, si yo requiero representar un átomo, voy a necesitar eh, estas características, ¿ya? Em, por ejemplo, existe una forma en donde yo puedo ubicar estos electrones dependiendo de dónde están. Y por ejemplo, si yo tengo un átomo, ¿cierto? Con, digamos, 3 electrones, ¿ya? Voy a poner aquí uno, ya, y acá. Eh, ahí tengo, ¿cierto? Los atomillos y los electrones. Entonces, por ejemplo, el número cuántico principal, el n, va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque tengo 2 orbitales, ¿ya? Después tengo el L, que va a ser de n-1, o sea, cuando n 2 menos 1 es 1. Entonces, ¿cuál era este L igual a 1? ¿Cierto? Es el de acá, ¿cierto? Este como el corbatín, ¿cierto? Entonces, esta forma de representar al átomo va a ser como un corbatín, ¿ya? De forma gráfica, no es que va a tener otro tipo de eh, forma de representarlo como lo puede ser esto de orbitales, ¿ya? Recordemos que este modelo, que es el de Bohr, en la actualidad nosotros tenemos que pensar en otro modelo, que es el de las probabilidades de nubes de Schrödinger, ¿ya? Entonces, esto se va traduciendo después a esto, finalmente, ¿ya? Después tenemos el número cuántico magnético, y este siempre va a representar em, dónde están ubicados, ¿ya? Por ejemplo, si tengo el L igual a 1, que es este corbatín siempre admite cierto número de electrones, ¿ya? Por ejemplo, el orbital S admite 2 electrones, ¿ya? Después el orbital P va a admitir 6 electrones. Después el orbital D va a admitir 14 electrones. Y el orbital dedo, no, perdón, eh, siempre es el doble de lo que tiene. Este es 10 electrones, y este sí va a admitir 14. Ahí sí. Entonces, ¿por qué son 10, 14, 6 y 2 electrones? Dependiendo de cada forma que tenga el orbital, van a tener que considerarse la cantidad de electrones. Es decir, si yo tengo una forma de orbital, voy a tener 2 electrones por los cuales orientar. Si yo tengo 3 formas de orbital o orientación de estos, voy a tener 6 electrones. Siempre son el doble. Por ejemplo, si yo aquí tengo 5 formas de orbital en el D, voy a tener 10 electrones en los cuales voy a tener que plasmar en la representación. Entonces, por ejemplo, aquí son 7 y son 14. En ese sentido, siempre va a ser el doble de la orientación que tenga mi orbital, ¿ya? Eso después se ve en configuración electrónica. No sé si fue mucha información o lo dije muy rápido. Ahora voy a ver el chat porque me salió una... Antonia Palma me dijo que se perdió. ¿Exactamente lo que estamos viendo acá o fue un poco antes, Antonia? ¿O fue No, antes justo de...? en la parte que estamos viendo ahora, como que Ah, ya, no caché mucho. ya. Mira, entonces estamos hablando de que los números cuánticos, dependiendo, ¿cierto?, de esto, tienen los orbitales, ¿cierto? Los orbitales corresponden al número n principal. Después tenemos el número cuántico azimutual o secundario, que me indica
la forma que tienen estos orbitales. Y el número cuántico magnético me indica, por así decirlo, la disposición que tiene cada electrón al momento de entrar al orbital. ¿Qué quiere decir eso de la disposición? Que, por ejemplo, si yo tengo un orbital S, voy a tener solamente una disposición para poner los electrones, que va a ser una solamente, ¿ya? Si yo tengo el P, voy a tener tres disposiciones para poner el electrón. El D van a ser 5, ahí, y el F van a ser 7. Estas disposiciones, ¿de dónde salen? ¿Cierto? Salen del número cuántico magnético. Entonces, dependiendo de la disposición y la forma en donde yo pueda interceptar estos electrones, siempre les decía yo que voy a tener que multiplicar por 2 por cada orientación del orbital. Entonces, por ejemplo, si tengo un orbital, me van a caer aquí 2 electrones. Es decir, que por cada casillita que yo tengo acá, me van a caer 2 electrones, ¿ya? Este, por ejemplo, que es el PX, el PI y el PZ, en cada una de estas orientaciones me van a caer 2 electrones, ¿ya? Bueno, ahí después tenemos que ver otros principios como el de exclusión de Pauli o el de Hahn, para ver de qué forma yo voy a distribuir estos electrones, ¿ya? Pero quédense con la idea de que siempre por cada orientación de mi número cuántico secundario, yo voy a tener que multiplicar por 2 para ver cuántos electrones exactamente caen dentro de estas casillitas, ¿ya? Por eso les decía yo que, por ejemplo, aquí son 6 electrones, porque siempre van a caer 2 electrones por cada casillita. Entonces aquí son 10 y aquí son 14, ¿ya? Y estas casillitas van a corresponder a cada una de las formas donde están representadas la cantidad de electrones que tiene, el átomo. Por ejemplo, esta corresponde a la de acá, esta a la de ahí y esa a la de allá. No sé si queda un poquito más claro ahí. Tranquilo, si no van cachando bien exactamente de qué forma representar el átomo, sino es que quiero que sepan que existe una forma gráfica de ver dónde están probablemente ubicados los electrones, ¿ya? Con mayor detalle lo vamos a ver en la otra clase, cuando ya entremos a configuración electrónica y veamos, ¿cierto?, a representar átomos, ¿ya? Si L fuera 2, ¿qué forma tendría? El L igual a 2 es este de aquí, el dedo. Creo que más adelante, espérenme un poquito, hay una tablilla que indica, no, está aquí. Bien, pero la puedo hacer enseguida. Y creo que estaba aquí en la otra. En la otra sí estaba. Yo me acuerdo de haberla visto. Que aquí está. Bien, por ejemplo, yo les decía que el número cuántico secundario siempre va a corresponder a n-1. Eso quiere decir que si yo tengo dos orbitales, ¿cierto? Mi número cuántico secundario va a corresponder a 1. Por eso ese 1 se traduce al P. Y por eso ese P tiene distintas orientaciones, que son exactamente tres, las que les dije yo, la PX, PY, PZ. Y cada una de esas orientaciones puede contener dos electrones, dependiendo de los números cuánticos totales que tenga, ¿ya? Por ejemplo, si fueran tres orbitales, ahí mi número cuántico secundario no va a ser 1, va a ser 2. Y por lo tanto mi tipo de orbital va a ser también diferente. Y en este caso son 5 las orientaciones del orbital, ¿ya? Recordemos que cuando yo digo orientación del orbital, quiere decir, por ejemplo, si mi orbital está así, luego va a estar así, y luego así, y luego así. ¿Ya? A eso yo me refiero con
orientación del orbital, la forma que se traduce en el espacio y cómo se va moviendo, ¿ya? Por eso, si es que yo tuviese, por ejemplo, 4 orbitales, ya correspondería a un tipo de orbital F y por tanto la distribución de electrones sería diferente. Ahí son 7 las orientaciones espaciales que tiene el orbital F, ¿ya? Entonces ahí, no sé si quedó un poco más claro de si es que fuera 2, ¿qué forma tendría? Obviamente P, ¿ya? Por eso, no sé si han escuchado esto del 2, 1s2, 2, 2s2, 2p6. Como son, como yo llego hasta el 2, mi L va a tener necesariamente que tomar la forma de 1, o sea, llega hasta P nomás. Ya, si yo tuviera 2 orbitales, yo llego hasta el P. De ahí me salto al 3s2 y ese 3s2 va a corresponder a que yo tengo 3 orbitales, ¿ya? Por tanto, siempre cuando yo tengo, todo se va traduciendo después al número cuántico principal, porque él va a, por así decirlo, dirigir en qué orientación se encuentra el electrón, ¿ya? Em, ah, ah, ah. Bueno, y por ejemplo aquí tenemos, no sé si se logra apreciar, que este tipo de orbital es un D, porque tiene 5 casilleros, por así decirlo, ¿ya? Y estos casilleritos, ahí, tienen la forma, ¿cierto?, del orbital, que es -2, -1, 0, 1 y 2. ¿Por qué son esto de -1, 0, 1 y 2? Porque el orbital D se traduce solamente, recordemos que el S era 0, el P era 1, el D era 2 y el F era 3. ¿Por qué es -2 y 2? Porque esas son una representación más lógica, porque existen dos formas de orientar estos orbitales. Tienen unos nombres bastante raros, que son como PX, PY, PZ, hay ahí como unos polinomios raros en cada uno de los orbitales, pero para simplificar las cosas, cada una de estas orientaciones del orbital se va nombrando desde el número cuántico secundario con signo negativo hasta el positivo. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo un número cuántico secundario o azimutual de tipo D, que va a tener el 2, ¿cierto? Entonces la forma de este va a ser desde -2 hasta el 2. Si yo tuviera este, por ejemplo, que sería el 1, que correspondería al orbital P, va desde -1, 0 y 1, ¿ya? Siempre correspondería, por así decirlo, a la distancia completa de la recta numérica desde el menos de mi orbital hasta el más del otro. Por ejemplo, aquí sería -3 hasta el 3. Es por eso que existen eh, ahí. Es por eso que existen 7 orbitales, ¿ya? Y cada uno de esos corresponde a una orientación bien diferente. Em, y bueno, el número de spin va a indicar la orientación del electrón. Quiere decir que el sentido de giro que éste adquiere por el movimiento angular que éste tendrá, ¿ya? Em, en ese sentido, por ejemplo, aquí, eh, para efectos prácticos, lo que PSU admite es que el número de spin, el que primero se llena, que eso ya lo vamos a ver después, va hacia con el signo positivo y luego con el negativo, ¿ya? Pero eso ya después lo vemos más adelante. Eh, eh, eh. Entonces aquí hay un resumen más o menos de lo que serían los números cuánticos, ¿ya? Eh, Esto es lo que le decía yo. Aquí yo creo que vamos a especificar un poco más resumido todo el
el maremango de palabrillas. Se me está pegando esto de tener el vídeo. Ahí sí. Ya. Entonces, por ejemplo, les decía que el número cuántico principal indica los orbitales que tiene este átomo, ¿verdad? En este caso sería n igual a 2. ¿Por qué? Porque tiene dos orbitales, ¿ya? Después tenemos el número cuántico secundario, que yo les decía que va desde n-1. ¿Y por qué va de n-1? Porque si yo tengo 2 en mi número cuántico principal, porque tengo dos orbitales, este número cuántico secundario va a corresponder a 2 menos 1. Eso quiere decir que va a corresponder a 1, ¿ya? Y yo les decía que este número cuántico secundario tiene una tablita de valores para cada uno de los números cuánticos. Por ejemplo, el S va a corresponder a 0, el P a 1, el dedo a 2 y el F a 3. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un n igual a 2, mi número cuántico secundario va a corresponder a P, porque es 2 menos 1, 1. Entonces mi número cuántico secundario va a ser P. ¿Y qué indica que sea P? Recordemos que este P tiene una forma así como de corbatín. Entonces, dependiendo de mi número cuántico principal, yo voy a encontrar el tipo de orbital que tiene mi átomo. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultillas? Ya, profe. Dígame. Es que para saber el número secundario se tiene que restar por uno el principal. Exactamente. Siempre Ya. n-1. Entonces, por ejemplo, si tengo un número cuántico principal, por ejemplo, 3, yo resto menos 1 al 3 y me va a quedar 2. Entonces yo sé que ese átomo se representa de forma D, que esa era como el trébol que me dijo alguien ahí. Entonces yo sé que la forma de representar este átomo va a ser diferente al que tenía, por ejemplo, número cuántico principal 2. Entonces, por eso existen, por así decirlo, estos números cuánticos secundarios, porque indican formas de orbitales diferentes. ¿Ya? No sé si les queda ahí un poquito más claro. O ahí vamos bien hasta ahora, que ahí estoy haciendo un resumen bien, bien chido ahí para que condensar lo máximo de información posible y tratar de explicarla ahí lo más resumido. Si no, le seguimos. Después tenemos el número cuántico magnético. Y este, como les decía yo, va desde L menos a más L. O les decía yo que iba desde el número cuántico secundario como una recta numérica, ¿cierto? Desde el más tirado para la izquierda y el para la derecha. En ese sentido, por ejemplo, si yo tengo mi número cuántico secundario que va a ser igual al P, ¿ya? Entonces, mi número cuántico magnético que indica eh, las casillas que tiene este orbital va a corresponder a L menos 1, a 0 y a más. En ese sentido, por ejemplo, si yo tengo un tipo de orbital P, mis orbitales van a ser de esta forma distribuidos, ¿ya? Cada uno de estas formas de orbitales y estos casilleritos van a tener una cantidad limitada de electrones que van a admitir, ¿ya? Y, por ejemplo, luego de que tenemos, ¿cierto?, este número cuántico magnético, ¿ya? Que yo sé que es menos 1, 0 y 1. Entonces yo, por ejemplo, voy a poder ordenar los electrones dependiendo del giro que tome y la prioridad que tenga. ¿Ya? Por ejemplo, ya, volvamos al ejemplo inicial de, por ejemplo, ahí.
¿Por qué yo siempre, por ejemplo, por qué yo no podría poner un tercer electrón ahí? O un cuarto. En ese sentido, porque siempre existe un límite por número cuántico principal. Por ejemplo, si yo quisiera poner 4 electrones en un orbital, no podría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tendría, a ver, ¿cómo? Por ejemplo, mi número cuántico principal ahí sería 1, ¿cierto? Porque necesito poner, o sea, todos mis electrones están en solo un orbital. Vamos a borrar esto. Ahí. Ahí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mi número cuántico secundario que indica la forma de este átomo va a ser igual a n-1, o sea, 0, ¿cierto? Va a ser solamente de tipo esférico, ¿ya? Entonces, si es de tipo esférico, mi número cuántico magnético que me indica la cantidad de que yo puedo admitir en los electrones va a corresponder desde L- a más L, o sea, menos 0 hasta más 0, que eso es lo mismo que 0. De hecho, no existe esta relación. Entonces, como tengo un tipo de orbital, solamente puedo poner 2 electrones. No puedo llegar aquí y poner 4, porque no me caben 4 acá, porque solamente tengo un orbital que admite 2 electrones. Por eso yo siempre en el número, o sea, en el primer orbital, eh, pongo solamente 2 electrones nomás, porque son los únicos, por así decirlo, que pueden estar en esa órbita. Chuta. Por eso yo no puedo poner 3, ni 4, ni 5, porque no me caben, ¿ya? Esto es lo del 1s2 exactamente, exactamente. Y esto de que, por ejemplo, solamente exista un tipo de orbital con, chuta, un tipo de orbital con una cantidad exacta de electrones que deban haber ahí, corresponde a una explicación que son bastante específicas y matemáticas, que tienen unos nombres bien raros, pero por ejemplo está el principio de exclusión de Pauli, eh, que es el de Hunt, por ejemplo, ese de la ley de la micro, que yo, por ejemplo, tengo que llenar siempre los orbitales en una dirección primero, después el otro, y así. Y bueno, eso luego lo vamos a ver, pero todo esto que le estoy explicando de los números cuánticos, que, por ejemplo, tienen una cantidad específica de electrones que admitan, un tipo de orbital, una forma de orbital, todo eso va relacionado con estos fenómenos que explicaron estos químicos, ¿ya? Los números cuánticos, ¿cierto? Que no pueden tener dos electrones los mismos números cuánticos. Todo eso va relacionado con estos principios, ¿ya? Que luego los vamos a ver. Pero hasta ahora vamos a relacionar de esta forma los números cuánticos como principal, ¿cierto? Que indica el número de órbitas, el secundario, la forma que tiene este átomo, el magnético, que indica los espacios en donde yo puedo poner los electrones, ¿ya? Y el spin, que va a indicar la orientación de este electrón. Recordemos que todo está en movimiento dinámico y el electrón también. Entonces este electrón va girando dependiendo de la posición en que esté. ¿Ya? No sé si les queda un poquillo más claro ahí. ¿Podrías repetir lo último que dijiste como de cada cosita, así como la definición cortita, pero más lento, porfis? Ya, mira. El número cuántico principal indica los orbitales que tiene el átomo. El número cuántico secundario indica la forma que tiene este orbital. El número cuántico magnético indica la cantidad de electrones admisibles dentro de ese orbital.
Y el número cuántico de spin indica la orientación del electrón. Eso es, hasta ahora. ¿Y por qué antes en el magnético lo multiplicaste por 2? Más claro. A ver, Luchito, el magnético no lo había multiplicado por 2, sino que les dije que para saber la cantidad de electrones admisibles dentro de ese número cuántico magnético, tengo que multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí yo les decía que el número cuántico magnético, por ejemplo, en el caso del P, va desde -1, 0 y +1. Ya, como son 3 formas de orientación del orbital, yo voy a multiplicar por 3 para saber cuántos electrones me van a caer en cada uno de ellos. Por eso que si tiene 3 formas de espacio, que es el -1, el 0 y el 1, entonces va a tener 6 electrones por los cuales admitir. ¿Ya? Por eso yo no sé si había dicho que multiplicaran por 2 el número cuántico magnético. Si dije eso, está totalmente erróneo. Pero sí que la cantidad de orbitales que tenga el número cuántico magnético lo multiplicaran por 2 para saber cuántos electrones les van a caer en total. ¿Ya? En ese sentido, como son 3 orbitales acá, me van a caer 6 electrones. Por ejemplo, si fuera el número cuántico magnético de tipo D, ahí yo tengo 5, porque es -2, -1, 0, 1 y 2. Entonces, como tengo 5 tipos de orbitales, voy a tener 10 electrones por los cuales admitir dentro de mi átomo. Entonces, piénsalo de una forma un poco más sencilla quizás, no tanto de eso que quizás les confunda a algunos, de multiplicar por 2 y no sé qué cosa. Véanlo como que cada orbital o cada orientación de estos casilleros admite 2 electrones, ¿ya? De forma más sintética. Y al admitir 2 electrones acá, por ejemplo, 2 y 2 y 2 y 2 y 2, voy a tener en total 10 electrones por los cuales distribuir dentro del átomo, ¿ya? Entonces, si les complica igual un poco eso de multiplicar por 2, véanlo de esa forma. Cada orientación de orbital admite 2 electrones. Eso. Espero se haya entendido un poco mejor ahí. Aquí está un poco más bonito, ¿cierto? Que los dibujos, todos los rayados que tengo, parece cualquier cosa. Uy, me dio miedo, pensé que no estaba grabando. Entonces, como ven ahí, esto es lo que les decía yo, que multiplicaran por 2 para saber los electrones. Pero veanlo de esa forma nomás, de que cada orientación de orbital admite 2 electrones. Luego vamos a ver de dónde sale esta generación de orbitales, de dónde salen esos números cuánticos, los espines, todos esos nombres raros tienen principios que los explican. ¿Ya? Hahn, Pauli, también está, bueno, el principio de incertidumbre de Heisenberg también lo explicamos un poco al principio de clase. Y bueno, existen todos unos personajes para explicar por qué la cosa es así y no de otra forma, ¿ya? Pero con esta representación yo creo que les va a quedar un poquito más claro con respecto a qué corresponde cada número cuántico, ¿ya? Y bueno, también, bueno, eso ya es configuración electrónica. Aquí están, por ejemplo, de forma mucho más extensa, lo que son los orbitales, el número de orbitales, el tipo de orbital, perdón, y la orientación que tenga este, ¿ya? Por ejemplo, en el S es solamente una orientación, porque como es una esfera, la esfera una por el lado que la mire va a ser igual.
En ese sentido, no tiene mucha relevancia decir, no, es que la esfera está dada para la otra vuelta y otra vuelta. No, la esfera es uniforme por el lado que se le mire. Eso es bastante raro también. El spin, ¿cómo se hace? ¿Cómo eso, Luchito Silva? Bueno, a ver, no sé si... yo creo que acá en esta diapo aquí vamos a poder explicar un poco lo de los spins. ¿Cómo se hacía? ¿Qué lado gira? Ya. Veámoslo. Veámoslo. ¿Por qué no me cambia la diapo? Cambio la diapo. Aishi, no, este. Mira, aquí se explica mejor gráficamente lo que corresponde. Mira. Entonces, por ejemplo, este compadre se nota el tiro que es de este tipo. Chuta. Ahí. ¿Por qué? Porque es un tipo de orbital de tipo S. ¿Por qué? Porque es cero. Acuérdense de esa tablita, chiquillo. Ya. Les dejo ahí como encargo que se aprendan eso, lo que acabo de hacer. Que cada tipo de orbital tiene un número para simplificar las cosas. Entonces, como tiene este orbital, que es cero, y por lo tanto admite solamente 2 electrones, siempre el spin principal, o sea, el que va a entrar primero a este carrusel, va a ser uno de spin positivo y hacia arriba. El de hacia arriba va a ser el positivo. Para efectos PSU es así la cosa, ¿ya? Y el que mira hacia abajo, ¿cierto? Es el spin negativo, ¿ya? Cada uno de estos tiene giros diferentes. Por ejemplo, el positivo gira hacia la derecha, el negativo hacia la izquierda. Y esa es la forma de representar los spins, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si estos estuvieran vacíos, ¿ya? Y solamente tuvieran los espacios, ¿ya? Por ejemplo, el primer tipo de electrón de spin va a ser uno ahí, hacia arriba, después voy a llenar otro hacia arriba, y luego voy a tener que volverme para orientarlo hacia abajo, ¿ya? ¿Y por qué siempre se orienta hacia arriba primero y hacia abajo después los demás? Eso es lo que yo les quiero explicar la próxima clase con los principios que existen, ya el de Hahn, de Pauli, que más o menos indican que todas estas representaciones no pueden ser igual para un mismo electrón. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, no existen 2 electrones que estén ubicados aquí mismo, ¿ya? Con los mismos números cuánticos, la misma orientación. No se puede, ¿ya? Bueno, pero eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos configuración electrónica y los principios que rigen eso. ¿Ya? Y bueno, aquí, ¿cierto? Otro resumen más para que les quede bien conciso su información, si es que están tomando apuntes o ahí están desarrollando un aprendizaje un poco más activo, no lo sé. Eso, el número cuántico principal va desde 1 al infinito, ¿cierto? Y describe el nivel energético, la cantidad de órbitas que tenga este átomo. El número cuántico secundario indica la forma del orbital. Recordemos que el S era esférica, el P era el tallarín, el D era el trevítol, el F una cosa más rara. Y cada una de estas formas de orbitales tiene una orientación espacial diferente. Y esa orientación espacial diferente, que yo le decía que eran los casieritos o los espacios, van a depender del número cuántico secundario que éste tenga, ¿ya? Eso era lo que yo les explicaba con el plumón, ya que tiene el mismo plumón, tiene la misma forma, pero tiene diferente forma de orientación espacial. Ya yo lo puedo girar para un lado, para el otro,
y va a ser diferente, ¿ya? Y el spin, obviamente tenemos que entenderlo como el movimiento que tiene el electrón en sentido de giro, ¿ya? Eso. No sé si tienen alguna duda, consulta. Con este resumen ya yo creo que podemos ir cerrando la clase. Em, no sé si tienen alguna duda, si hablé mucho, lo sé. Eh, Aquí esto es lo que les quería mostrar que vamos a ver después, la otra clase, configuración electrónica. Primero yo quería explicarle esto de los orbitales y después vamos a ver por qué, por ejemplo, el 3p6 va primero que el 4s2. Si, por ejemplo, el 4 se ve como más grande, pero no es así. El 3p6 aparenta ser más pequeño porque es menor al 4. Ahí yo lo relacioné de esa forma cuando antes no cachaba yo. ¿Por qué el 4s2 va después o sea, van después? Pues no entendía eso. Pero es porque tienen diferente admisión energética, ¿ya? Eh, no sé si tienen una duda, consulta. Si no, lo dejamos hasta aquí. Hasta aquí en Kirin. Ninguna, nones, o quizás tienen muchas y no me quieren decir. Díganme nomás. No tengan miedo a, a realizar una consulta. Al contrario, es lo mejor que pueden hacer. Chiquillos, pregunten por todo. Pregúntense todo. Todito tienen que preguntarse. Cuestiónense todo. Cuestionen hasta lo que yo haya dicho. Eso es lo más importante, chiquillos. Pero bueno, todo bien, todo correcto. Vamos a leer el chat. Estamos joya, ¿ya? Voy a cortar la clase ahí. Chao YouTube, nos vimos, que estén bien.